El viejito más famoso y querido del mundo, cuya imagen ha sido ampliamente popularizada por la cultura pop a lo largo de las décadas, se ha convertido en un símbolo universal de alegría y generosidad. Para los cristianos, representa una fecha especialmente significativa, marcada por celebraciones y tradiciones familiares. Este personaje icónico posee una fascinante variedad de nombres y representaciones alrededor del globo. En la América hispánica es cariñosamente conocido como Santa Claus, mientras que en Polonia recibe el poético título de Hombre Estrella. En la vasta Rusia es llamado Abuelo Escarcha, transmitiendo una imagen de sabiduría invernal. En Brasil y España ganó el afectuoso nombre de Papá Noel, mientras que en Italia, Portugal, Turquía y Francia es reconocido como Padre Navidad, manteniendo una similitud con España y Brasil. En la tradición de los cristianos chinos, recibió la denominación significativa de el hombre viejo de la Navidad. Una curiosidad interesante revela las diferentes tradiciones navideñas por el mundo. En España, por ejemplo, la magia de la entrega de los regalos es protagonizada por los tres Reyes Magos, que realizan su jornada especial el 6 de enero. En contraste, en el País Vasco, esta honorable misión es cumplida el 24 de diciembre por el Olentzero, una figura única representada por un carbonero, cuyo nombre lleva un significado profundo, pudiendo ser traducido como tiempo de las buenas personas. Todos conocen y admiran la figura tradicional de San Nicolás, un simpático viejito que usa un característico gorro rojo, gafas redondas, exhibe una abundante barba blanca, posee una barriga prominente y es famoso por su extraordinario buen humor que encanta a niños alrededor del mundo. La mitología nórdica contribuyó a la construcción de la imagen de Papá Noel. Odín, una divinidad nórdica, era representado como un hombre anciano de barba blanca que, durante el festival de Yule, cabalgaba por los cielos en su caballo de 8 patas distribuyendo regalos. Esta tradición influyó en la idea de un ser que viaja por el cielo, trayendo regalos, similar a lo que conocemos hoy. En el siglo XIX, el caricaturista alemán Thomas Nast retrató a Papá Noel con ropas rojas y blancas, consolidando esta imagen. Posteriormente, en la década de 1930, Coca-Cola lanzó campañas publicitarias con ilustraciones de Haddon Sundblom, presentando un Papá Noel más cálido y amigable, lo que reforzó aún más esta representación. El estilo actual de Papá Noel combina elementos de mitologías en proceso de cristianización y principalmente influencias comerciales que a lo largo del tiempo moldearon la figura icónica que conocemos hoy. ¿Pero quién era San Nicolás de Myra? San Nicolás de Myra, también conocido como San Nicolás de Bari, fue una de las figuras más importantes e influyentes de los primeros siglos del cristianismo, siendo un notable obispo griego originario de Asia Menor. Su influencia y devoción se extienden por diversos países y culturas, siendo reconocido como el santo patrono de Rusia, Grecia, Noruega y la ciudad de Beit Jala, en Israel. Además, posee títulos específicos en diferentes regiones, siendo el patrono de los guardias nocturnos en Armenia y de los monaguillos en la histórica ciudad de Bari, Italia, lugar donde, según registros históricos, sus restos mortales se encuentran preservados. San Nicolás, de origen helenístico, nació en la ciudad portuaria de Patara, ubicada en la actual Turquía, que en la época formaba parte del vasto Imperio Romano. Su vida se desarrolló durante un periodo crucial de la historia del cristianismo, habiendo nacido en la segunda mitad del siglo III y vivido hasta diciembre del año 350. Esta fecha se conmemora de manera diferente en las tradiciones cristianas. En Occidente, su fiesta se celebra el 6 de diciembre, mientras que en el cristianismo oriental la fecha correspondiente es el 19 de diciembre, reflejando las diferentes tradiciones calendáricas de las iglesias.
La información histórica precisa sobre San Nicolás es relativamente escasa, ya que los primeros documentos que relatan su vida fueron redactados varios siglos después de su fallecimiento, posiblemente incorporando elementos legendarios a las narrativas factuales. Nacido en una familia cristiana próspera, en el puerto de Pátara, región de Licia, en Asia Menor, su vida estuvo marcada por actos de generosidad y compasión. Uno de los episodios más emblemáticos y bien documentados de su biografía relata cómo salvó a 3 jóvenes doncellas de la prostitución forzada, a través de un gesto discreto y generoso. Durante 3 noches consecutivas, lanzó bolsas conteniendo monedas de oro por la ventana de la residencia de las muchachas, posibilitando que su padre proporcionara la dote necesaria para cada una de ellas. La tradición oral preservó también otros relatos notables de sus milagros, incluyendo la pacificación de una tormenta marítima violenta, la intervención heroica para salvar a 3 soldados injustamente condenados a ejecución, y el episodio singular en que enfrentó y venció fuerzas malignas al cortar un árbol que se creía estaba poseído por un demonio. Durante sus años de formación, emprendió una significativa peregrinación que lo llevó a través de Egipto y la Siria palestina, expandiendo sus horizontes espirituales y culturales. Al regresar de sus viajes, fue elevado a la posición de obispo de Mira, donde enfrentó diversos desafíos, incluyendo el encarcelamiento durante las persecuciones del emperador Diocleciano, siendo posteriormente liberado cuando Constantino asumió el poder imperial. De acuerdo con documentos históricos antiguos, San Nicolás habría participado del histórico Primer Concilio de Nicea en 325, aunque su nombre no aparece explícitamente en los registros oficiales de los participantes de este importante evento eclesiástico. Narrativas posteriores, aunque carecen de comprobación histórica definitiva, describen un incidente controvertido durante el concilio, en el cual habría sido temporalmente apartado de sus funciones y detenido por haber agredido físicamente al heresiarca Arrio. Otra narrativa legendaria que ganó notable popularidad cuenta cómo realizó un milagro extraordinario al resucitar a 3 niños que habían sido brutalmente asesinados y preservados en salmuera por un carnicero inescrupuloso, que planeaba comercializarlos como carne porcina durante un periodo de grave escasez de alimentos. La veneración a San Nicolás se materializó de forma significativa con la construcción de la iglesia de San Nicolás en Mara, edificada menos de 2 siglos después de su fallecimiento, por determinación del emperador Teodosio II. Esta iglesia, construida en el exacto lugar donde ejerció su episcopado, se convirtió en el primer repositorio de sus reliquias mortales, que fueron cuidadosamente depositadas en un sarcófago especialmente preparado. Un capítulo crucial en la historia de estas reliquias ocurrió en 1087, en un contexto de significativos cambios políticos y religiosos, cuando la región, habitada por cristianos griegos, se encontraba bajo el dominio recién establecido de los turcos selyúcidas musulmanes. Y poco después del inicio del gran cisma entre las iglesias oriental y occidental, un grupo de mercaderes de la ciudad italiana de Bari realizó una operación secreta para remover los principales huesos del esqueleto de Nicolás de su sarcófago original. Estas reliquias fueron entonces transportadas a Bari, donde hasta hoy son reverentemente preservadas en la majestuosa Basílica de San Nicolás. Los demás fragmentos óseos tuvieron un destino diferente. Fueron posteriormente transportados por navegantes venecianos a la ciudad de Venecia durante el período de la Primera Cruzada, contribuyendo a la diseminación del culto a San Nicolás por toda la Europa medieval. Es ampliamente reconocido por su extraordinaria dedicación a los menos favorecidos y en particular a los niños en situación de vulnerabilidad, manifestando una profunda y constante preocupación por el desarrollo educacional, el bienestar y la formación moral tanto de los niños como de sus madres, estableciendo así un legado duradero de compasión y cuidado hacia los más necesitados. Con el paso de los siglos tras su fallecimiento, su noble figura sirvió de inspiración para la creación del querido ícono navideño mundialmente conocido como Papá Noel, España, o Santa Claus, México, retratado como un afectuoso y carismático señor de mejillas sonrosadas y abundante barba blanca, que lleva consigo un voluminoso saco repleto de regalos para distribuir alegría.
Esta representación ha ganado diferentes denominaciones alrededor del mundo. En Estados Unidos, Canadá y en la mayor parte de los países de habla inglesa, es cariñosamente llamado Santa Claus, Father Christmas o Saint Nicholas, mientras que en la tradicional Holanda recibe el nombre de Sinterklaas. Las iglesias ortodoxas, con particular énfasis en la Iglesia Ortodoxa rusa, le rinden un especial homenaje a través de una solemne celebración litúrgica realizada el último domingo del año, siguiendo el calendario juliano. Los fieles cristianos pertenecientes a los ritos copto, católicos y ortodoxos, así como aquellos del rito bizantino, le atribuyen una significativa importancia en su tradición religiosa, celebrando su vida pastoral y su legado espiritual con gran reverencia y devoción. Es importante señalar que tanto el calendario romano como el bizantino establecieron el día 6 de diciembre como fecha oficial para conmemorar su fiesta. Una fascinante narrativa histórica relata que habría realizado una notable conversión de herejes que, al intentar saquear su iglesia y encontrar hostias consagradas, presenciaron un milagro cuando, al tocarlas, éstas se transformaron en pan común. En la ciudad histórica de Guimarães, en Portugal, San Nicolás es especialmente venerado como el santo patrono de los estudiantes, siendo las tradicionales fiestas nicolinas, realizadas en su honor, reconocidas como una de las más antiguas y significativas celebraciones académicas existentes en el mundo, manteniendo viva su memoria a través de los siglos. Celebrar la Navidad es una forma profunda de conmemorar el nacimiento de Jesucristo, reconocido por los cristianos como el Salvador de la humanidad. Esta celebración especial representa y promueve valores fundamentales que enriquecen nuestra sociedad, como el amor incondicional, la renovación espiritual, la unión familiar, la compasión por los demás, el perdón de las ofensas y la generosidad para con todos. La Navidad se destaca como una de las conmemoraciones más importantes y universalmente celebradas del calendario occidental, caracterizándose por festividades memorables que tradicionalmente comienzan en la noche del 24 y se extienden hasta el 25 de diciembre. La cena de Navidad, un momento de reunión y confraternización familiar, constituye el punto central y más significativo de esta celebración, proporcionando un ambiente de unión y compartir. La etimología de la palabra Navidad revela sus raíces profundas, derivando del término latino natalis, que lleva el significado esencial de nacer o nacimiento. La elección del 25 de diciembre como fecha conmemorativa no fue aleatoria, sino estratégicamente establecida por coincidir con el solsticio de invierno europeo, período en que los antiguos romanos paganos realizaban rituales y ofrecían sacrificios a sus dioses con la esperanza de garantizar el retorno del sol. Con la gradual cristianización del Imperio Romano, la Iglesia Católica sabiamente transformó esta antigua tradición pagana, redirigiendo su significado para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Independientemente de las diferentes formas como cada persona o cultura celebra la Navidad, esta fecha permanece como un símbolo universal y duradero de nuestra historia colectiva y de nuestra identidad cultural, uniendo a personas de diferentes orígenes en una celebración común de esperanza y renovación.